bendiga, Dios le guarde. Por aquí su hermano Corintio nuevamente, queriendo compartir una palabra de parte de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando un poco acerca de la palabra. Realmente no tengo un tema para esto, pero vamos a estar hablando un poco acerca de lo que dice las Escrituras en el libro de Marcos, en su capítulo 6, en su versículo 14 en adelante, la cual dicen de esta manera: Jesús era tan conocido que hasta el rey Herodes Antipas oyó hablar de él. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, que había vuelto a vivir y hacía muchos milagros, y otros decían que era el profeta Elías, o algunos de los profetas que habían vivido hacía mucho tiempo. Cuando el rey Herodes oyó hablar de Jesús, estaba seguro que se trataba de Juan, y decía: ¿Jesús es Juan? Yo mismo ordené que le cortaran la cabeza, pero ¿ha resucitado? Amén. Esta lectura casi no es muy utilizada por nosotros los predicadores o los evangelistas o los profetas, pero esta palabra tiene algo consistente y una historia que realmente a mí me gusta mucho de los evangelios. Tenemos por entendido que el ministerio de Jesús era muy parecido al ministerio de Juan Bautista. La diferencia entre ellos eran los milagros que Jesús vivía haciendo. Eran tantos los milagros que Jesús hacía que había sobrepasado el ministerio de Juan. Recordemos que en un momento determinado Juan había dicho: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Era necesario que yo sea quitado para que Él empiece a ejercer y hacer el propósito por el cual había venido. Pero vemos algo importante, algo interesante y curioso. Vemos que los rumores acerca de lo que Jesús hacía había llegado hasta Herodes. Herodes, oyendo hablar de esto, como hemos leído, dice: ven acá, pero ¿ese Juan Bautista acaso no es el mismo Jesús que ha resucitado? Aquel que yo mandé a cortar la cabeza. Recordemos que Herodes, como dice las Escrituras aquí más adelante, se había casado con una mujer llamada Herodía, esposa de Filipo. Y entonces Herodes tenía algo con Juan Bautista. ¿Qué era este algo? Algo que escasea hoy día dentro del pueblo de Dios. Algo que hoy día ha ido desapareciendo. Algo que hoy día se ha vendido. Algo que se ha dejado de hacer en estos tiempos. Llamarle al pecado pecado. Dice la palabra que Juan Bautista pasaba por donde paraba Herodes y le decía: no te es lícito vivir con la mujer de tu prójimo, adúltero. Juan Bautista le declaraba a Herodes su pecado. Juan Bautista no le ocultaba la verdad a este hombre. Herodes le tenía respeto y miedo a Juan Bautista por el llamado que él poseía y porque se atrevía a decirle la verdad. El problema aquí no era solamente que Juan le decía la verdad, sino que Juan hablaba, aleluya, como quien tiene autoridad. Hablaba con la autoridad que le había dado el Padre. Esto había hecho que Herodes creara un tipo como de rencor, pero de respeto a este hombre. Pero dicen las Escrituras que en un momento determinado estaba Herodes en una fiesta y había consumido bastante alcohol. Estaba bien contento por esto. Y había una joven de la cual estaba enamorada. Y le dijo: pide lo que tú quieras. A veces tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que sale de nuestra boca. A veces debemos de tener cuidado con lo que declaramos. A veces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque nos volvemos presos de esa palabra que decimos. Y este no es el tema. Resulta el caso que Herodes quedó preso de aquella palabra que había dicho aquella joven. Esta joven, antes de decir la palabra, lo que ella quería o solicitaba, jala a esta mujer y le dice: dime qué puedo yo pedirle
a este hombre porque yo prácticamente no necesito nada de él. Y esta mujer que estaba cansada, que estaba hastiada y había decidido acabar con la vida de Juan Bautista porque declaraba el pecado en el que ella había recaído, le dijo a ella: pide la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. El hombre de Dios que anda pregonando las buenas nuevas de salvación, que no ha vendido su mensaje, que se mantiene, aleluya, en el llamado que Dios le ha llamado, diciendo las cosas como son, siempre será blanco de aquellos que están haciendo cosas ocultas, siempre será blanco del mundo espiritual, siempre será blanco de aquellos que quieren vivir una vida conforme a su voluntad y no a la que el Padre ha decretado. Los hombres de Dios siempre serán perseguidos. Los hombres de Dios, por decir la verdad, serán de menospreciados. No querrán saber de ellos. Le querrán cerrar la puerta, pero el hombre no es capaz de cerrarte puertas. El diablo no puede cerrarte puertas, porque quien abre y cierra puertas a tu vida se llama Jesús. Quien abre y cierra puertas se llama Jehová, Dios de los ejércitos. El que cuando abre nadie cierra, y el que cuando cierra nadie abre. Dice la palabra que Herodes, cuando escuchó la petición de lo que había dicho, no pudo retractarse, porque lo había dicho ante una nube de testigos. Lo había dicho públicamente y no podía retratarse. Se sintió angustiado porque sabía que lo que se le había pedido podía traer juicio sobre su vida. Conocía el testimonio de Juan, conocía la vida de Juan. Cuando el hombre quiere hacerte daño, pero tú has vivido una palabra conforme, o tú has vivido una vida conforme a la palabra que establece Dios, que establece en sus santas escrituras. Óyeme, el hombre teme hacerte daño porque sabe que tocarte a ti es tocar el reino de Dios, y Dios exige y Dios demanda respeto a sus siervos. La palabra dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Es mejor que se ate una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Así como Dios recompensa las cosas buenas que pueden hacer a uno de sus hijos, también recompensa las cosas malas. Y aunque esto no había sido determinado todavía en ese momento, es una palabra que en el mundo espiritual ya había sido decretada. Por eso Herodes tenía miedo. Por eso Herodes se vio entre la espada y la pared. Por eso Herodes no quería actuar de la forma en que hizo. El hombre de Dios no puede tenerle miedo a la muerte. El hombre de Dios no puede tener miedo aunque lo critiquen. El hombre de Dios no puede tener miedo a lo que dirán por yo soltar lo que Dios ha puesto en mi boca. Cuántas personas, hombres de Dios, mujeres de Dios, Dios le ha dado palabra y por miedo a lo que puedan decir no sueltan la palabra. Dice la palabra que si tú no das la palabra, la sangre que corra caerá sobre ti. Entonces debemos entender y comprender que somos profetas de Dios, y los profetas de Dios son boca de Dios entre los hombres, que los predicadores de Dios están obligados a llevar una palabra de Dios donde quiera que lleguen, porque lo que portan tiene un peso en el mundo espiritual, porque lo que portan tiene un peso en el mundo secular, porque cuando tú abres tu boca direccionado por la palabra de Dios, nadie te puede detener, nadie puede hacerte daño, si no es que Dios lo permite, y aún Dios permitiéndolo se glorificará a través de tu vida. A través de tu muerte Dios puede glorificarse. Dice la palabra que cuando Eliseo murió, pasaba una caravana cerca de la tumba donde estaba Eliseo, y cuando aleluya se armó un juidero, que vinieron unos bandoleros, dicen que soltaron el muerto y cayó cerca, golpeó la lámina, golpeó la piedra que marcaba aleluya la sepultura de quien estaba ahí, hasta el muerto revivió y salió corriendo. Hermano, yo no vengo con un tema. No sé por qué Dios me ha puesto a hablar sobre esto.
Pero en esta hora, en este momento que tú ves este video, déjame decirte que si tú eres profeta, que si tú eres predicador, si tú eres pastor, si tú eres evangelista, si tú eres alguien que tiene un llamado de parte de Dios y Dios ministra tu vida, esa palabra debe de ser dada. Esa palabra debe de llegar a donde Dios propuso. Esa palabra debe de hacer el efecto que es necesario. No calles la palabra que Dios te da. No calles lo que está en ti. Porque a través de ti pueden salvarse muchas almas. A través de ti pueden ser levantados ministerios, pueden ser restituidos ministerios, pueden ser vidas restauradas, hombres pueden apartarse del pecado, mujeres pueden apartarse del pecado, jóvenes pueden apartarse del pecado, pueden alcanzar la misericordia, porque cuando Dios manda una palabra de corrección, cuando Dios manda una palabra de amonestación, es porque ama y quiere restaurar y quiere redarguir, y para eso estamos nosotros llamados, para salvar las almas, para redarguir al caído, porque eso es lo que la palabra de Dios hace, restauran vida. Por tanto, en esta hora, a través de este medio, yo les exhorto, nos exhorto, porque esta palabra también me dan a mí. Soy una prueba viviente de esto. Muchas veces he querido callar lo que Dios me pone. Y Dios prepara una atmósfera, un ambiente donde obligatoriamente tengo que soltar lo que Dios ha puesto en mi boca, aunque yo no quiera. Así que, hermano, que estás en el ministerio, que estás ejerciendo un llamado como adorador, como profeta, evangelista, cuando Dios te dio una palabra, fluye a través de esa palabra. Suelte esa palabra, porque a través de ti muchas almas pueden ser restauradas, muchas almas pueden ser salvadas, iglesias enteras pueden cambiar su destino y encarrilarse nuevamente hacia el camino profético que ha sido establecido para ellos. Dios te bendiga. Se despide tu hermano Corintio de la Cruz, direccionado o moviéndonos bajo el ministerio, reflexiones y la palabra, porque estamos aquí para hacer que nuestra mente, nuestras almas reflexionen a través de la palabra de Dios, pues ellas son las que nos iluminan y nos guían por el camino correcto. Pueden seguirnos aquí en YouTube, dale like, comenta, comparte, para que la palabra de Dios siga llegando, siga siendo propagada y llegar a aquellas personas que necesitan una palabra. Quizás este video puede ayudar a una de estas personas. Quizás a través de este video, tú compartiéndolo, puede hacer que personas que sienten alguna opresión o se sienten detenidos ministerialmente puedan seguir avanzando y creciendo. Ese es el objetivo con el cual hacemos esto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, dale share, dale like, comparte, comenta. Nos puedes seguir en Facebook con el nombre de Corintio de la Cruz, este servidor. Tenemos un grupo también en Facebook llamado Reflexiones y la Palabra, donde el cual muchos creyentes compartimos la palabra, subimos prédicas, subimos exhortaciones, porque el objetivo es que seamos edificados todos de una manera grande y especial. Mi vida ha sido edificada a través de estos grupos, porque muchas personas suben cosas que en un momento determinado han marcado mi vida con una palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Síguenos y dale share a este video y comparte.